Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en este segmento llamado Perspectivas. Hoy estaremos hablando sobre el tema de la criminalización de la protesta social y para ello contamos con la presencia del licenciado, abogado constitucionalista Udiel Miranda, una persona que ha llevado muchos casos respecto a este tema y hoy le damos la bienvenida. Muy buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, Laura, y a la amable audiencia de tu programa. Como no, licenciado, es un tema, la verdad es que muy importante de analizar. En toda Latinoamérica, el tema de la criminalización de la protesta social, como en Chile, Argentina, se ha destacado mucho y Guatemala no se queda atrás porque hay muchos casos que tal vez no se revelan, pero en realidad están archivados. Y por eso me gustaría analizar esto de una manera así a grosso modo, porque tenemos entendido que es un tema bastante amplio y para eso me gustaría iniciar, licenciado, preguntándole ¿qué significa la criminalización de la protesta social? Bueno, concretamente la criminalización de la protesta social es judicializar un conflicto que puede ser en el ámbito económico, político, social, en un estado determinado. Y esta criminalización tiene dos fases. Una fase que los juristas que han analizado el tema la denominan fase primaria de la criminalización, que es la política legislativa al momento de ejercer la función de legislar. Y la segunda etapa tiene que ver con la aplicación de esa normativa a casos concretos. Esta criminalización secundaria se materializa en el proceso de investigación que se sigue al momento de encuadrar una conducta a un tipo penal previamente establecido por el organismo legislativo. Esas son las dos grandes fases que comprende analizar el tema de la criminalización de la protesta social. Muy bien, en el escenario guatemalteco, ¿cómo ve usted esta situación? Es preocupante porque hay una tendencia en la función legislativa de crear normas bajo la teoría del derecho penal del enemigo. ¿Eso qué significa? Significa crear normas que tipifican conductas delictivas de manera amplia, abstracta, general, donde el supuesto de hecho en una norma no está tan delimitada. Eso le da enormes poderes discrecionales a policías, a fiscales del Ministerio Público, ejército, es decir, las instancias que intervienen en un proceso de investigación penal. Al momento de contar con una norma tan general que no especifica la conducta que se ha tipificado, hay un poder discrecional. Entonces, cualquier conducta delictiva de personas, por el simple hecho de pensar diferente, puede encuadrarse su comportamiento bajo esos tipos penales creados desde una política del derecho penal del enemigo. Y eso preocupa bastante porque si revisamos de los 30 años que tiene vigencia nuestra Constitución, ha habido esa tendencia. Y una tendencia vinculada a intereses eminentemente económicos. Tiene mucho que ver con la administración y la utilización de los bienes naturales tan estratégicos en cualquier estado como el agua, el petróleo y la minería, por poner ejemplos. Es a partir de esta situación hay una función legislativa de privilegiar únicamente intereses económicos y se han olvidado que vivir bajo un Estado de Derecho implica el cumplimiento de otros requisitos, no necesariamente económicos, principios, normas constitucionales, por ejemplo, el bien común, el interés social, la democracia donde es posible convivir, la pluralidad de ideologías, la pluralidad de visiones sobre materia económica, y eso es posible, pero con una política de criminalización desde el Congreso, pues pone en riesgo esos valores y principios constitucionales. ¿Y qué efectos tenemos? Pues vemos la conflictividad social alrededor de este tema específico, pero es a nivel general, pero en el caso de la administración de los bienes estratégicos del país, la problemática o la conflictividad social va en aumento. Y eso no conviene ni a los ciudadanos, ni al funcionario público, ni a los empresarios. O sea, no nos conviene una política de esa naturaleza. ¿Cuáles serían las consecuencias más directas de esta criminalización?
socava los principios constitucionales que he mencionado. El bien común, la búsqueda del bien común, el hecho de que el ejercicio de la función legislativa debe supeditarse al imperio de la Constitución, la posibilidad de profundizar la democracia en nuestro país mediante la participación y el planteamiento diverso de varias personas en materia económica, pero lo más grave es que pone en riesgo la certeza jurídica. Nosotros como ciudadanos de antemano sabemos cuáles son las conductas delictivas en el ordenamiento jurídico, pero al crear legislación bajo esa teoría del derecho penal del enemigo, entonces lo que busca es que no tenemos la certeza si lo que estamos haciendo cae en conductas delictivas o cae en el ejercicio de derechos fundamentales. En el peor de esta situación en Guatemala es que como convivimos pueblos indígenas y no indígenas, claro, donde hay una tendencia es la criminalización precisamente del ejercicio de otro derecho fundamental, otro derecho constitucional, claro, que es, en el caso de los pueblos indígenas, la posibilidad de intervenir en las políticas del Estado bajo instituciones propias, no necesariamente instituciones enmarcadas en el derecho civil tradicional, como una asociación, como una fundación, sino instituciones amparados en el derecho internacional, reconocidos constitucionalmente, como pueden ser, por ejemplo, los consejos de autoridades ancestrales de los pueblos indígenas. Entonces, no puede encuadrarse esta práctica en figuras delictivas creadas bajo esa teoría, como la asociación ilícita, delitos como el terrorismo, delitos como detenciones, las detenciones ilegales o la usurpación de tierras, que el fondo en sí de estos tipos penales es precisamente evitar, reprimir y callar a la población en cuanto a planteamiento en materia económica de otros contextos. Eso es lo más grave, pone en realidad el riesgo de los principios que mantienen un Estado constitucional de derecho. Por consiguiente, aquí hay un actor muy importante y es el organismo legislativo. O sea, ¿cómo ha visto usted esa relación respecto al papel de lo político partidista respecto a este tema? Pues en la mayoría de los partidos políticos, que al final es la institución del derecho público para conformar el legislativo, pues en la mayoría son inoperantes y subordinados a los intereses de la élite económica nacional y transnacional. Y han olvidado que el ejercicio de su función legislativa debe subordinarse al imperio de la Constitución, al bien común, a esa búsqueda de que en Guatemala sea posible una vida digna de todos los guatemaltecos. Es lo que analizamos todas las legislaturas desde que está vigente la Constitución, como que hay una política de privilegiar intereses económicos y quienes se oponen a ese modelo hegemónico, pues están los tipos penales que lo que buscan entonces es criminalizar, encarcelar a dirigentes, hombres y mujeres, por el simple hecho de cuestionar tanto el ejercicio de la función pública como el modelo económico que hay en el país. Y los meten a la cárcel hasta que se compruebe lo contrario. Y pueden pasar meses y años y ¿qué pasa? Ese es el otro problema. Hay una saturación en el ámbito de la política criminal en el Estado porque después la institucionalidad no es capaz de responder a la justicia pronta y cumplida como establece la Constitución. Entonces hay personas que llevan meses, años inclusive, en las cárceles del país y no han solventado su situación jurídica, simple y sencillamente porque el personal que tiene que ver con la aplicación y la administración de la justicia no es suficiente para solventar esa situación. Viene otro problema muy importante, es que en Guatemala todos gozamos de la presunción de inocencia. Claro, derecho. Y estar 6 meses, 7 meses, años sin poder solventar y tener la posibilidad de materializar otro derecho constitucional como es la defensa, estas personas están privadas de libertad. Todas las consecuencias, las implicaciones
que conlleva esta situación, tanto para el encarcelado, sus familiares, pero también al Estado. Hay análisis, estudios establecidos, el costo que implica a mantener a muchas personas en las cárceles del país sin saber cuál es su situación jurídica actual. Por eso yo mencioné hace un momento, una política de criminalizar desde la función legislativa la protesta social no nos conviene como país, ni a empresarios, ni a ciudadanos, ni a políticos. Exactamente, yo creo que ahí está el centro de este análisis que en este caso hace el licenciado. Ya para ir finalizando, nos gustaría saber cuántos casos, en este caso se han llevado, y las personas que estarían como que muy deseosas incluso de conocer el procedimiento, porque yo sé que hay muchas familias que han tenido a un integrante de su familia que lo han llevado a la cárcel precisamente por ese tema de criminalización de esa protesta social. ¿Qué es lo que deben de hacer y a dónde tienen que acudir? Desde el Consejo del Pueblo Maya CPO, que es la instancia política donde yo brindo mi servicio como abogado, pero más que servicio como abogado, sino parte del Pueblo Maya, a nivel del occidente del país hay alrededor de 20 casos, 20 expedientes, donde hay personas encarceladas y bajo delitos de pertenecer a asociaciones ilícitas, cuando en realidad esta persona es autoridad de algún consejo indígena en su departamento. Bajo el tipo penal del terrorismo, cuando lo que hay, al final de cuentas, es el ejercicio de una autoridad y ser líder y representativo en su comunidad para los intereses que tienen que ver con la defensa del territorio, de la vida y de los bienes naturales que hay en su entorno. Y también bajo la figura de detenciones ilegales, bajo esos tipos penales, las personas están encarceladas en este momento. Hay casos en Huehuetenango, casos en San Marcos, en Santa Cruz del Quiché, y otros casos donde no necesariamente ya hay una medida de prisión de libertad, pero están en proceso esa investigación bajo estas figuras delictivas. Muy bien, bueno, es un tema, como decíamos, muy amplio y más adelante pues seguiremos discutiéndolo. Mientras tanto, licenciado, yo agradezco de verdad la disposición que usted ha tenido hoy para colaborar con nosotros y platicar este tema, y espero en una próxima seguir teniéndolo. A ti, Laura, gracias por la invitación. Bueno, pues este ha sido el análisis del licenciado abogado constitucionalista Odiel Miranda. Muchísimas gracias. Esto ha sido Perspectivas. Hasta entonces.